Muchas veces tenemos dolor de columna, de espalda, ya sea cervical, dorsal, lumbar, sobre todo la cintura misma, y hacemos tratamientos pero no funciona. O mejoramos pero llegamos a un techo y decidimos conformarnos con esa mejoría, pero nos sigue doliendo y nos acostumbramos al dolor, o se nos va el dolor porque el tratamiento fue efectivo, pero a los 2 o 3 meses volvemos a tener la necesidad de ir a ver a este profesional porque ya los tratamientos tienen como un tiempo determinado de caducidad y no debería ser así. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que el dolor que estás sintiendo en cualquier región de la columna no es un problema de la columna, sino que es un dolor, se llama referido, que proviene de otro órgano visceral? Bueno, hoy les voy a contar cómo identificarlo y sobre todo cómo corregirlo. La columna es muy extensa, abarca desde el sostén del occipital hasta el sacrocoxis, que es el último hueso de la columna, pero la particularidad que tiene la columna vertebral es que por dentro, exactamente por el interior de la columna vertebral, transcurre la médula espinal, que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Es decir, la médula espinal es una extensión del cerebro y al mismo tiempo se va a ramificar, van a emerger de entre las vértebras las raíces nerviosas que van a ir para los miembros superiores, ¿no? Los brazos, para los miembros inferiores, es decir, las piernas, pero también para los órganos. Y acá está el dato de este video. ¿Qué pasaría si decimos que las raíces nerviosas van desde la columna hacia los órganos, pero también desde los órganos de manera retrógrada, con información sobre todo sensitiva de los órganos a la médula para que el cerebro se entere y tome cartas en el asunto, pero nosotros, en lugar de prestar atención cuál es el órgano visceral que está funcionando mal, decidimos, por alguna razón que no termino de entender, como profesional de la salud, especialista, entre comillas, especialista en dolores de columna, porque es lo que más he dedicado los primeros momentos y años de mi vida, pero sobre todo una persona que no tiene el conocimiento decide que ese dolor es por un problema de columna y no le presta atención a un trastorno de, por ejemplo, el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, el intestino, el estómago. ¿Cómo lo podemos interpretar? Porque entiendo que seguramente me están diciendo que como yo conozco la conexión, me es un poco más accesible entenderlo, pero seguramente cómo podemos una persona que no maneja a lo mejor el nivel anatómico de conocimiento, entender, interpretar y corregir se llama dolores referidos, es decir, dolores que están en un problema de un órgano y se van refiriendo en otro segmento, en otro lugar de la columna donde está esa metámera, esa raíz nerviosa. Entonces comencemos, ordenemos esto y me gusta siempre ordenar de arriba hacia abajo y lo más, digamos, alto que vamos a nombrar hoy, porque podemos hablar de la boca, el nervio trigémino, que se conecta a la boca a la cabeza, por lo cual el trigémino en la boca nos puede dar dolor de cabeza, dolor cérvico-occipital, ¿no? Dolor cervical alto, nos puede dar, se llama neuralgia de Arnold, que es un dolor en media capucha, hasta incluso adentro del ojo, como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera. Nos puede generar embotamiento, también nos puede generar tinnitus, acúfenos, zumbidos, vista borrosa, neblinas mentales, cansancio crónico, sueño entrecortado. A ver, el nervio trigémino es realmente muy importante y nos va a generar muchísimos trastornos y hay una conexión con la boca, con las amalgamas, con las caries, con los implantes mal colocados, con la placa, con el sarro, con todo lo que tenga que ver, sobre todo con cándidas. Esto es muy importante trabajarlo y eventualmente corregirlo, porque si no, todo va a comandar a la columna hacia un precipicio. Si seguimos bajando, nos encontramos con el estómago. El estómago, como órgano bien ácido, va a ser de buffer, se dice, ¿no? De un soporte para todo el metabolismo. Entonces, el estómago tiene que ser ácido, sí o sí, porque si no vamos a tener sobre todo osteoporosis u osteopenia, ¿no? Pérdida de la mineralización o la desmineralización de los huesos y hasta incluso artrosis, pero también y sobre todo un problema de estómago nos va a dar dolor cervical y dolor dorsal del lado izquierdo. Es decir, vamos a tener un dolor en lo que podría llegar a compararse con un dolor cardíaco, sin llegar a ser esta sensación de que se nos duerme todo el brazo, la mandíbula, pero va a ser un dolor bastante parecido a un problema cardíaco, un poco más suave. Esto, obviamente, tenemos que trabajarlo
con la correcta alimentación, siempre y para todo, ¿no? Tanto para la boca como para el estómago. Podemos utilizar específicamente para mejorar la acidez del estómago lo que se llama la betaína clorhidrato. Yo les hice un video al respecto, se los dejo por acá arriba. También podemos utilizar sincarnosina, el aloe vera, pero todo esto no tiene sentido, mejor dicho, nada de todo esto va a tener sentido si nosotros tenemos una alimentación deficiente o ultraprocesada. Los suplementos no van a compensar la mala alimentación o los malos hábitos en general. Después tenemos el páncreas, que es el gran órgano olvidado y nadie tiene realmente la dimensión de lo que sería una insuficiencia pancreática exocrina. Bueno, yo les hice un video también, se los dejo acá arriba, porque el páncreas es un órgano espectacular que cumple 3 funciones a la vez. Es muchísimo, pero a cuestiones digestivas también nos va a ayudar a degradar las grasas y a poder absorber los nutrientes, ¿no? Las proteínas. Todo esto se va a ver, obviamente, en la materia fecal como heces grasas o que pintan el inodoro, pero también nos va a dar dolor de espalda media, nos va a dar dolor dorsal, sobre todo a predominio del lado izquierdo. Y esto puede tratarse sobre todo con enzimas digestivas. Cuando a veces tenemos una disfunción pancreática exocrina, tenemos que utilizar algunas enzimas exógenas de afuera, pero naturales, para mejorar la digestión, sobre todo de las grasas, que son a veces las más complejas de digerir. Y si seguimos en ese orden de cosas, vamos a pasar al hígado. Ustedes saben, el hígado es un mega órgano, tiene más de 500 funciones en el organismo. Sus alas las despliega por la noche, cuando dormimos de manera profunda, por lo cual si hay una disfunción del hígado, nos vamos a despertar a las 3 de la mañana, 3:30, muchas veces, porque esto tiene que ver con una sobrecarga, una deficiencia o directamente una disfunción. Y el hígado nos va a dar dolor, sobre todo en la columna dorsal del lado derecho, entre la escápula, ¿no? El omóplato derecho y la columna lumbar. Ahí en el medio es un cuchillo clavado. Y por otro lado, como la metámera sube, de la raíz nerviosa viene también de la columna cervical, vamos a tener dolor cervical del lado derecho, hasta incluso, y sobre todo, dolor en el hombro derecho. Entonces, ahí tenemos la tríada, dolor dorsal, cervical y hombro derecho, seguramente es hígado, que esto lo podemos trabajar con N-acetilcisteína, el NAC, o el glutatión, tan importante como un antioxidante. También tenemos el omega 3, que es muy importante para la función y la correcta síntesis de todos los sustratos y metabolitos que va a generar y va a procesar el hígado, pero sobre todo podemos trabajarlo con las manos. El hígado y todos los órganos viscerales, sobre todo el intestino, que ahora vamos a seguir bajando, lo podemos trabajar con terapias manuales combinadas, ¿no? Con osteopatía visceral. Esto nos va a ayudar a que le llegue mejor cantidad y calidad de sangre a todos estos órganos, pero al mismo tiempo vamos a liberar estas a veces trastornos miofaciales, estas compresiones nerviosas que no solamente generan dolor en la espalda, en la columna, sino también trastornos digestivos. Y si seguimos bajando, nos encontramos con el intestino delgado, que es el duodeno, la primera parte, donde se absorben en el intestino muchos nutrientes, o deberían absorberse muchos nutrientes, siempre y cuando estemos comiendo nutrientes, porque si no, no vamos a poder alimentarnos de basura. Pero eventualmente es importante entender 2 cosas. Tanto el intestino delgado como el intestino grueso van a generar dolor lumbar. Si es el intestino delgado, va a ser dolor lumbar alto o dolor lumbosacro, ¿no? En la transición entre la columna dorsal y la columna lumbar. Y si es el intestino grueso, nos va a generar más un dolor a nivel lumbar o lumbar bajo. Y eventualmente el intestino, como les digo siempre, es el inicio de todo, ¿no? Todo pasa por el intestino, todo tiene su origen en el intestino, y la realidad es que si queremos mejorarlo, obviamente, buenos hábitos en general, pero sobre todo podemos utilizar la L-glutamina o la levoglutamina, va a ser una herramienta espectacular para cerrar barreras, sobre todo a nivel intestinal. Les dejo el enlace acá arriba por si quieren ver el video completo, que ahí tienen para entender cómo se toma y cuántas veces por día, etcétera. Pero también y sobre todo existen muchísimos probióticos, prebióticos, enzimas. Podemos utilizar hasta incluso micro y macronutrientes para darle de comer a la correcta función del intestino. Pero no va a haber forma de mejorar la función intestinal si no tenemos, sobre todo, buena cantidad y calidad de ejercicio físico, una buena cantidad y calidad
de sueño reparador y nocturno por la noche. No vamos a poder digerir bien si tenemos un nivel de estrés muy grande, porque el estrés nos va a coartar las digestiones y nos va a hacer comer mal. Entonces tenemos que tener una conciencia en todos los órdenes de nuestra vida y particularmente en la correcta alimentación. Sobre todo, eventualmente, evaluar si algunos alimentos reales nos pueden igualmente estar generando una fermentación, y esto lo vamos a ver sobre todo cuando terminamos de comer, que parece que nos vamos embarazando en tiempo real, ¿no? Una distensión abdominal brutal, como si hubiéramos comido una vaca y quizá comimos un pedacito de carne. Todo esto me está hablando de una disbiosis, de un SIBO, de una endotoxemia, me está hablando de una hiperpermeabilidad intestinal, pero al mismo tiempo el dolor lumbar o lumbar alto o dorso lumbar nos va a estar generando un dolor referido desde el intestino. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar la columna y tenemos que trabajar con las manos todos los órganos viscerales, como les comentaba recién, con osteopatía, terapias manuales viscerales. Y finalmente tenemos los riñones, tan importante. Obviamente no hace falta que les cuente, los riñones son un órgano. Son dos, imagínense lo importante que tenemos dos. Y acá hay una gran confusión. Muchas veces tengo personas, pacientes, que me consultan por dolor lumbar y me dicen, tengo miedo que sean los riñones. Es bastante diferente el dolor por un problema renal a un dolor de columna lumbar por un problema de columna o por el cuadrado lumbar. Y acá es donde tengo que hacer una pequeña aclaración. Los dolores de los riñones van a ser bien distintos del dolor de columna, y también tenemos el músculo o los músculos, porque hay uno de cada lado, que se llama cuadrado lumbar. Si vemos la columna, es decir, palpamos los músculos lumbares, nos vamos a encontrar con los espinales. ¿Vieron esos músculos paravertebrales que podemos tocar, que generalmente en una persona sana son un poco más prominentes? Ese músculo, ese grupo muscular, los espinales, van a estar protegiendo parte de la columna. Pero abajo de los espinales está un grupo muscular que se llama cuadrado lumbar, que es un músculo mucho más fibrótico, mucho más fuerte, que va a darle estabilidad a la columna lumbar. Por lo cual, cuando hay una disfunción de este músculo, y tiene que ver siempre con un trastorno articular, nunca se confundan, los músculos siempre responden a las articulaciones, por lo cual si tenemos un trastorno, una contractura del cuadrado lumbar, y esto está comprimiendo las raíces nerviosas lumbares y nos están dando mucho dolor y no podemos mejorar con los tratamientos, o mejoramos pero volvemos con esos pinchazos, sobre todo esto se siente como un puntazo, tenemos que trabajar el cuadrado lumbar. Sobre todo se trabaja entendiendo cuál es el problema a nivel articular, como les decía, responde a la columna, y eventualmente el dolor de un problema renal se va a sentir bastante más intenso, lo vamos a sentir cuando orinamos, lo vamos a sentir seguramente como una mezcla entre ardor, dolor y una puntada, pero hay una forma muy fácil de darse cuenta y tiene que ver con lo que se llama la puño-percusión. Fíjense lo arcaico, antiguo, pero efectivo de esta técnica, que es pegar algunos golpecitos suaves, muy suaves, tiene que ser un facultativo que sepa cuánto es el golpecito, en los riñones. Y si esto genera dolor, obviamente es el riñón quejándose. Pero si esto no genera dolor y nos metemos por abajo de los espinales y tocamos el cuadrado lumbar, ahí está, era la columna. Pero no tengan miedo, porque eventualmente los riñones se van a dar cuenta, porque es un dolor bastante diferente y muchas veces va acompañado de trastornos miccionales cuando vamos al baño a orinar. Entonces acá es donde podemos utilizar el cardo mariano. Bueno, hay muchos suplementos, pero sobre todo la toma de agua. Tenemos que tomar mucha agua para mejorar la función de los riñones o para mejorar la función renal, y eventualmente acá nos vamos a dar cuenta si eran los riñones o era la columna. Y finalmente, si hablamos del colon distal, ¿no? El recto, ya lo que junta la materia fecal para después dejarla dentro del inodoro, en el mejor de los casos, y nosotros venimos con una constipación y no vamos bien al baño, y nos descomponemos y ya tenemos trastornos para ir al baño, esto nos puede dar dolor sacroilíaco, es decir, en lo que tiene que ver con la articulación que une el sacro, que es el último hueso de la columna, con los ilíacos, que son los dos huesos que sostienen las caderas. Este dolor, que puede ser sobre todo del lado derecho, nos va a generar muy probablemente un dolor referido que venga desde el recto, y eventualmente también una coxigodinia, que es un dolor del coxis que lo podemos sentir cuando nos sentamos. Si nos sentamos arriba del coxis y nos duele, probablemente tengamos que hacer algo también
con respecto al recto. Acá es donde podemos hablar quizá de la ozonoterapia intrarrectal y muchas otras técnicas que son para mejorar no solamente el intestino, en este caso el intestino grueso, pero también para mejorar toda la función sacroilíaca, la articulación entre el sacro y los ilíacos, y toda la pelvis. Si podemos entender e integrar todos los órganos del cuerpo y la boca con la columna y entender que son una misma unidad funcionando en equipo, muy probablemente van a poder apuntar a resolver los dolores y no solamente a taparlos o enmascararlos por un muy poco tiempo. Ojalá que les sirva, ojalá que tengan un mapa completo anatómico y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.